gracias a todos por el espacio, por el tiempo. Les damos la bienvenida a este espacio que creamos específicamente para ustedes, para que se identifiquen y enriquezcan ese conocimiento que el cual están con ganas de adquirir. En esta ocasión, pues nos acompañan Giovanni Posada, director comercial de Liver y cofundador de Liver, y Mauricio Sánchez, cofundador y director de estrategia de Agilex. Así que pues esperamos que este espacio y este tema sea de su agrado. Pues Carlos, gracias por la bienvenida, pero hay un especial agradecimiento para Mauricio. Tuvimos la fortuna en Liver y yo personalmente de conocer a Mauricio y de conversar con él. La verdad, Mauricio es una persona con la que uno abre y mantiene una conversación muy enriquecedora por su conocimiento, pero especialmente por la claridad que tiene frente a cómo conquistar al mundo de la mano de la tecnología, que es como hemos denominado hoy este espacio, porque Mauricio muestra claramente cómo desde la experiencia que se va ganando, y aquí hablando directamente un poco de la experiencia tuya, Mauricio, me atrevo a hacer esta introducción primero, pero por supuesto que queremos escucharlo de la mano tuya. Una persona que ha tenido la experiencia en dos industrias que se conectan muy bien entre sí. Estuviste dirigiendo uno de los puntos de una empresa de retail muy grande y muy reconocida en Colombia, y luego por muchos años estuviste también liderando algunas áreas de una compañía también muy grande en logística. Y esto, como yo lo decía, son dos industrias que se conectan muy bien. Parecieran industrias diferentes y de hecho atienden necesidades diferentes. Sin embargo, el retail per se, que básicamente lo que busca es posicionar productos, servicios, pero siempre de cara a la venta de un consumidor, y ese consumidor pudiese ser una persona como cualquiera de nosotros o pudiese ser también una empresa, pero la logística está muy detrás de este retail. Entonces, bien interesante entender esa experiencia tuya, Mauricio, pero especialmente algo que no me sorprende después de escuchar los comentarios de algunas personas que se unieron tempranamente a este podcast y que te saludaban y te conocen y te siguen en redes sociales. No me cabe duda el por qué, y es por esa capacidad que tienes, Mauricio. Entonces, sí te agradezco ese interés en participar de este podcast, especialmente el interés de compartir esas experiencias. Y quisiera iniciar contigo, Mauricio. Por supuesto, vamos a hablar un poco de Agilex en medio de esta conversación y de esa propuesta de valor de Agilex. Pero primero cuéntanos un poco de esa experiencia, Mauricio, y especialmente de cómo pasas de estar dentro del mundo corporativo a tomar la decisión de convertirte en emprendedor, y no solamente de convertirte en emprendedor, sino de llevar a una compañía como Agilex a ser un gran referente en este mercado de la logística. Mauricio, bienvenido y cuéntanos por favor un poco de esa experiencia. Gracias, Giovanni, y bueno, a todos los que están conectados. Realmente es un placer poder compartir este espacio, esta charla y compartir un poquito de nuestras experiencias y, como tú lo decías, digamos, ese pequeño conocimiento que se han ido desarrollando, compartirlo con las demás personas para que de cierta manera vayan sacando lo mejor y puedan de cierta manera tomar unas referencias que pueden hoy en el mundo que está tan globalizado, de cierta manera ir desarrollando. Te voy a dar aquí en tu presentación me acabo de acordar una cosa que me pasó durante mi época de estudiante en la universidad. Aquí en Colombia estudié administración de empresas en la Escuela de Administración de Negocios, y para poder trabajar yo duré un año en Estados Unidos viviendo en inglés y bueno, viajando también. Allá aprendí pues uno trabajaba por horas, y cuando llegué a Colombia a estudiar, me puse a buscar, voy a estudiar de día y voy a trabajar por la tarde, pero no era fácil conseguir un trabajo que tuviera esas condiciones de trabajar como por horarios y eso. Y resulta que pasé la hoja de vida a una empresa que ya no existe, que se llama Blockbuster Video, una multinacional
de videos que inundó el mercado del streaming anterior, que era ir y alquilar un VHS, un beta, un DVD y pues ir y rentar, ¿cierto? Entonces durante casi un año y medio conseguí un trabajo, inicié ya como auxiliar de tienda, donde tenía que ir a acomodar las películas y me tenía que, por exigencia de la tienda, tenía que verme 7 películas a la semana para que el fin de semana, que eran los días de más afluencia de clientes, tenía que recomendarles las que en mi preferencia le podía servir al cliente. Entonces, ahí, Mauricio, perdón, te interrumpo. Y era el super plan para personas como claro, yo que tenemos un poquito más de añitos que muchos de los que nos están acompañando. Para mí era un super plan viernes, salir del trabajo, quizá un poquito más temprano, irse uno a Blockbuster que tenía un modelo para mí increíble, increíble, de verdad que era una experiencia ir a Blockbuster, rentar el par de películas, comprar las crispetas ahí mismo. Era una super experiencia, solo haciendo este total, total. comentario. Y ahí, mira que ahí empecé a tener unas chispitas, como dicen, estudiaba en la mañana, de 7 de la mañana a 12 del día, y tenía unos turnos por horas, entre las 2, 3 de la tarde hasta el cierre, que eran 10, 11 de la noche las tiendas. Y pues obviamente en ese andar yo pues empecé a explorar un tema como algo que siento que es muy innato en mí, que es como la inquietud, como esa cosa de explorar. Y durante más o menos un periodo como de 6 meses me nombraron el chico wow, y era que era el que era más el proactivo, el que metía el sistema, el que me ponía de cajero, y así tuve mi primer ascenso como a los 20 años y me nombraron asistente de tienda. Y cuento esta historia porque digamos que ahí nace más o menos en formal en Colombia mi historia, digamos como laboral, paso después a, como decían, a trabajar otro retail de fotografía, pero hoy esa empresa de Blockbuster ya no existe y eso que estoy contando hace fueron 20 años. Cómo cambió el mundo a través de una empresa que estaba globalizada, tenía una experiencia inolvidable, como tú lo acabas de decir, y que a través de la tecnología una transformación del modelo de negocio que existía. Incluso pues hay datas de que Netflix, el fundador de Netflix, se basó en una mala experiencia en esta cadena de tiendas y que de cierta manera decide transformar el streaming en Colombia, pues en el mundo, y obviamente ahí también hay un proceso de transformación y conquista del mundo. Entonces, muchas veces la tecnología nos muestra desde esas experiencias, y tuve la experiencia de decir que traje una empresa que ya no existe porque la cambió una empresa tecnológica, y eso obviamente me nace ahí una serie de, digamos, de aprendizajes y conocimientos donde mi experiencia y después laboral y profesional me ha enseñado de cómo empezar a desarrollar esa adaptación, esa flexibilidad. Yo digo que mi generación, yo tengo actualmente 42 años, ha venido transformándose en las nuevas, digamos, las nuevas tecnologías, la adaptación de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de adaptar la tecnología con estas nuevas generaciones que ya traen casi incrustadas las tecnologías como dice presenta. Entonces, nosotros, digamos, en esa transición de mi carrera profesional, trabajé mucho en proyectos internos donde incluso me daba cuenta que uno para emprender no necesariamente tiene que ir y crear la super startup y todo el tema y la super idea, sino que en un proceso corporativo, en una empresa, uno puede tener esas iniciativas y puede tener esos microproyectos que uno puede llamar en mejoras de sus procesos, mejoras de sus tareas, en hacer mejor lo que uno está haciendo, y que de cierta manera cuando uno implementa una tecnología, llámese desde lo más básico, puede empezar a tener, digamos, un plus adicional y puedes empezar a tener una ventaja competitiva tanto profesionalmente como en un negocio como en este que les contaba de los Blockbuster. Otro caso de experiencia que tuve también fue, después de haber renunciado a Blockbuster, paso a administrar un bar en una zona muy reconocida en Bogotá, que es la zona 82, y dije, bueno, voy a administrar un bar. Y me daba cuenta que allá el cardex de los inventarios de los licores era en una planillita manualmente. Yo dije, no, venga, esto manualmente no se puede hacer. Y con mi experiencia del Excel, empecé a desarrollar un inventario para mostrárselo al dueño del bar y decía, mira, esto podemos hacer. Y le mostraba, ya era un señor de edad que pues no entendía muy bien cómo el Excel, y yo bien filoso ahí, lo que traía a la universidad lo llegaba y lo ponía ahí, le preguntaba a los profesores de inventarios, ayúdame a construir ese inventario, lo implementé ahí, y por allá un descache que tuve, el administrador, el dueño del bar, digamos, se puso en contra mío y me retiró de ese bar, y ahí fue donde salté a buscar este trabajo en este retail de fotografía que se llamaba Fotopapón en Colombia.
Entonces, digamos que también ahí me enseñó en esa experiencia del bar de que hay personas que no se adaptan a los cambios tan fácilmente, que no se adaptan a esas formas de hacer diferente el hacer de un proceso o una actividad. Entonces, digamos que ahí poco a poco esas enseñanzas de vida, esas cosas de enseñanzas de labor, de trabajo, nos fue diciendo más o menos cuál es el camino. Luego de trabajar en Otto Japón, ya estaba graduándome y digo, venga, necesito como un aire, quiero respirar, y logro encontrar una compañía de logística que es una de las más reconocidas en Colombia, que se llama TCC, y de cierta manera empiezo, como dicen, desde el primer nivel, desde el área comercial, asistente comercial, empiezo a desarrollar y a entender el mundo de la logística, de lo físico, de los procesos, y internamente, duré 15 años en esta empresa, internamente empiezo a darme como una empresa logística también de más de, en ese momento tenía más o menos unos 40 años o 35 años de fundada, empieza a adoptar procesos de transformación tecnológica, empieza a adaptar dispositivos móviles, empieza a adaptar tecnologías de sistemas de software de WMS, empieza a innovar en una transición, digamos, cultural, y empiezo yo a ser parte de esa transformación desde el equipo comercial, a vender esa transformación, porque una cosa es lo que hay detrás, pero otra cosa es que el cliente lo perciba, porque de cierta manera, cuando el cliente no ve que hay una tecnología atrás, pues para ellos es transparente que no existe, pero cuando uno sabe que está detrás y las dificultades que se presentan, pues obviamente ahí uno empieza a como comercial a empezar a desarrollar, digamos, técnicas para que el cliente evidencie ese tipo de nuevos cambios. Entonces, digamos que en esta empresa empiezo a tener estas series como de aprendizajes, acompañar procesos, me nombran, empiezo a escalar en algunos roles, algunos cargos que me fueron llegando hasta el último cargo donde me desempeñé, que fue director nacional de ventas en canal B2C, y empiezo obviamente a tener en contactos con plataformas, con ingenieros, me meten en algunos proyectos tecnológicos, empiezo a la implementación de CRM. Entonces, digamos que hay una, digamos, y obviamente paralelamente pues en el mundo real, pues empiezan obviamente a nacer las redes sociales, empiezan a haber todas herramientas de comunicación. Entonces uno ya viene como ese contagio, esa nube que te va llevando en esa adaptación de las tecnologías, y de cierta manera empieza uno a darse cuenta que hay de cierta manera muchas oportunidades, y entonces empieza a ver a esos amigos, esas personas que empiezan a migrar, a tener ideas, a conocer a sus compañeros que dicen, ve, me voy a la empresa tecnológica. Conocí un amigo, director de operaciones, que se fue a Fruguana, que es también una startup de colombiana muy reconocida, que ha tenido inversiones incluso millonarias, y empiezo a mirar, de algo está pasando en el ecosistema, algo está pasando, tomo la decisión de estudiar, y nuevamente yo en ese periodo de tiempo hice una maestría en la Universidad de Barcelona, en España, sobre marketing y canales de distribución, y empiezo un poquito a entender cómo esa dinámica de esa transformación desde la logística, desde lo que el entendimiento del cliente, de entender un poquito esa segmentación de clientes y cómo uno debe empezar a llegar. Empiezo a leer unos libros que empiezan a llegar de neuromarketing, hago un curso y me certifico como líder coach sobre neuromarketing, entonces empiezo a entender un poquito cómo funciona también la mente del ser humano y cómo empieza uno a adaptarse a todos esos cambios, a todas esas innovaciones que se vienen presentando. Y por último hago un diplomado de marketing digital que también me abrió como todo ese mundo de ecosistemas de e-commerce. Y digamos que yo digo, ahí hay un punto cero donde uno ya dice, tengo la receta, tengo como dicen, los pantalones puestos como para empezar a, a entender que uno puede hacer ese salto que tú me decías, Giovanni, de ir de un mundo corporativo a un mundo de emprendimiento. ¿Qué pasa? Digamos que ahí hay algo muy importante y que de pronto es muy destacable, y es que durante toda esa carrera corporativa, más o menos esos 20, 25 años de experiencia que he tenido en el mundo corporativo, cuando conozco a mi esposa hace más o menos 15, 16 años, ella era una emprendedora de miedo, o sea, ya tenía 3, 4 empresas, se dedicaba al tema de la confección, empezamos a salir, tenemos nuestra familia, y digamos que nosotros éramos las personas que estábamos ahí, de cierta manera, yo en mi corporativo y ella en su mundo de emprendimiento, pero yo sabía que yo tenía por detrás esa chispa de emprendimiento, y es donde realmente ahí nace como esa oportunidad de empezar a hacer algo diferente. Y tenías Empiezo a a quien te conocer empujara distintas también, personas. Mauricio. Tenías a quien te empujara Claro, claro. también, ahí al lado. La, la motivación, claro, de la casa era muy importante, y creo que fue fundamental
en ese lance que hicimos, y ahí es donde realmente empezamos a decir, bueno, vamos a lanzarnos, vamos a quedar con mi socio que también nos acompaña desde el corazón en este momento, pero es una unión donde decimos como cofundadores, venga, tenemos una idea de negocio, debemos meternos en un dolor que tienen los clientes y metámonos en una solución que empieza a generar una diferenciación en un ecosistema logístico. Entonces ahí decidimos crear Agilex y empezamos a entender que toda esa experiencia que teníamos, cada uno de sus nortes, pues, es como a coger un conjunto de herramientas y que empezamos 3, 4 personas a desarrollar esta idea, a comprar esta idea, y que hoy, digamos que gracias a Dios, somos más de 60 personas, tenemos más de 14 puntos de venta a nivel nacional, estamos constituidos en Estados Unidos, y que viene la adaptación y diferenciación de roles, donde nos interesa empezar a adaptar la tecnología como ese habilitador de ser diferenciados en un sector logístico donde de cierta manera el mundo era muy físico, ¿sí? Donde todo el proceso logístico era muy a mano, donde empiezan a salir también muchas herramientas o aplicaciones, digamos, de soluciones, y la pandemia, por ejemplo, hizo de la explosión de esas plataformas como Rappi, como Pickup, las mismas Uber, todas esas aplicaciones de movilidad que fueron transformando esos comportamientos de consumo, y ahí es donde empezamos a ver el tema de la demanda. Empezamos a entender de que hay un modelo de demanda diferente para empezar a innovar, para empezar a emprender, y que empezamos de cierta manera de Agilex a implementar teniendo proveedores, digamos, tecnológicos, buscando soluciones tecnológicas, siempre explorando, tratando de buscar de cierta manera esos aliados estratégicos que le sumen a la propuesta de valor que teníamos. Entonces, hoy nuestro eslogan se llama Danos el sí, haremos todo por ti, porque de cierta manera con José, nuestro socio, y nuestro gerente, nuestro CEO en este momento, siempre decíamos, hay que hacer lo que los otros no hacen. Hay que hacer lo que queremos diferenciarnos, hagamos lo que nosotros no son capaces de hacer. Y dijimos, nuestro eslogan tiene que ser, danos el sí, que haremos todo por ti. Y eso tiene que ser una esencia que se tiene que vivir y se tiene que explorar. Y ahí viene un poco de la conjugación del propósito empresarial, el propósito del emprendedor, y cómo unificar distintos, digamos, herramientas como las tecnologías, obviamente los recursos, la infraestructura, pero las herramientas tecnológicas que apalancan no solo un crecimiento, sino esa misma propuesta de valor. Entonces, digamos que ahí es donde empezamos a conocer proveedores como Liver, proveedores como MUA, proveedores tecnológicos que nos empiezan a dar esas herramientas, ese clic que realmente se encaja como nuestros verdaderos aliados para generar esa transformación. Entonces, digamos que ese ha sido un poquito como el resumen, Giovanni, como de esa carrera, desde mi inicio en Blockbuster, que ya no existe, y hasta hoy lo que es nuestra realidad en Agilex. Mauricio, de verdad que es súper entretenido conversar contigo y entender desde esos pequeños negocios, ¿no? Cómo vas cosechando o recolectando conocimiento y luego cosechándolo en esos proyectos que desarrollas. Y me gustaron mucho esos dos ejemplos que tomaste. El primero, porque como te digo, viví esa experiencia de un Blockbuster con ese super plan de ir uno a escoger la película y las crispetas y demás, pero luego la parte de experiencia no tan chévere era cuando nos tocaba ir a entregar la película, ¿no? Y es en donde entra, por ejemplo, un Netflix con esa propuesta innovadora, soportada 100% sobre tecnología, dándole mayor comodidad a los cineastas, luego entregando contenido, y desafortunadamente para un Blockbuster pues termina esta empresa termina su modelo porque no logra moverse rápidamente a lo que el consumo está demandando. Pero vuelvo y digo, conciencialmente también tocas otro caso que me parece interesante, como es el de Fotojapón. Pues los colombianos todos conocemos a Fotojapón. Para las personas que nos acompañan de otros países, les comento, Fotojapón era un retailer especializado en fotografía, como lo explicó Mauricio, y en ese momento el negocio de la fotografía era muy grande porque para todo documento, para cualquier trámite, había que tomar la foto y el paquete lo encontraba uno en Fotojapón, pero también en nuestras cámaras, pues cuando tomaban nuestras fotos había que ir a revelar el rollo. Yo no sé si esta palabra revelar para muchos de los asistentes
es conocida porque probablemente muchos nacieron ya con las cámaras digitales, pero había que llevar nuestro rollito allá, imprimirlas y era un negocio lucrativo. Negocio que, por supuesto, con el auge tecnológico, las cámaras digitales, las nuevas aplicaciones y sistemas en donde la fotografía ya se toma en línea, se toma en otros puntos de biométricos, pues, por supuesto, ese negocio de la fotografía va cayendo, pero un Foto Japón logra entenderlo muy rápido y teniendo ya una infraestructura y una distribución en el mercado, dice, hey, yo me muevo y ahora si la venta de electrónicos y la venta de las cámaras digitales que me están dañando mi negocio de la impresión de fotografía es el negocio, me doy la vuelta y fíjense que hoy es un retailer que se mantiene ya no por la fotografía, sino por un retailer tradicional de electrónicos, ¿no? Entonces, ese es un Total. ejemplo buenísimo de también tener la agilidad y la proyección para moverse y aprovechar la infraestructura. Entonces, me gustaron esos dos ejemplos, ¿no? Aunque yo te voy a decir algo y te voy a confesar algo, yo, es que en algún momento hasta lo pensé. Digamos que cuando salió lo de Blockbuster, salí de Blockbuster y tuve otras experiencias laborales y supe que ya empezaron a cerrar tiendas y eso, y yo dije, ve, esa empresa no le está yendo tan bien. Cuando empecé a trabajar, duré más o menos 3 años en Foto Japón, pasó algo muy similar porque pasó exactamente lo que tú estás contando. Empezó esa innovación de las cámaras digitales, esas Canon A200, que era una innovación que uno no sabía que era, es dicho, las personas no sabían que en una cámara podía ver una pantalla y ver. Yo viví eso realmente, o sea, fue esa demostrarle, aprendí a vender esas cámaras y tenía que mostrar a una persona que siempre estaba acostumbrada a su cámara de rollito a decir que ahora las podía ver en una pantallita y borrarlas y editarlas. Claro. Pero cuando yo también empecé a detectar que también ya había una innovación tan, porque cuando salió el celular, que ya tenía la cámara, así que salían esos celulares con cámara, había en Foto Japón como esa susceptibilidad, venga, ¿y qué está pasando? Y también uno empezaba a escuchar, no, también vamos a empezar a cerrar algunas tiendas estratégicas, y yo decía, no, cada vez el trabajo donde yo estoy, siempre está pasando algo, o se Sí. cierran esos retailers, o se mueven, y yo decía, no, algo de aquí me tengo que mover. Entonces, era muy chistoso porque de cierta manera esas transformaciones tecnológicas de adaptación de nuevas formas de hacer las cosas y de productos han estado como vigentes, yo creo que no solo mi vida, sino de todas las personas pues, que estamos acá en esta transición. Y digamos que ha sido muy interesante. Entonces, digamos que la tecnología hace eso, esa evolución continua, esa nueva visión, cómo adaptarse, cómo desde el ser de uno darle la oportunidad, probar. Digamos, aquí creo que Eric, nos decía que estaba en una área de tecnología como asistente y nos decía, realmente un ingeniero lo que hace es ir y buscar alguna solución y dar unas herramientas de esos problemas que vivimos todos los días. Y digamos que eso yo creo que desde antes pensamos que la tecnología realmente es ese facilitador para generar valor a nuestras propuestas de negocio, a nuestras propuestas obviamente de mercado. Mauricio, yo creo que estás bien claro en cómo tomaste lo mejor de esas experiencias y cómo ibas proyectándote ya a ese emprendimiento. Y aquí tengo esta otra pregunta, Mauricio. Después de estar uno sentado en un corporativo, recibiendo los ingresos quizá que queríamos, pero también proyectándonos y creciendo tú profesionalmente, como nos comentas, venías creciendo en cada uno de estos corporativos. ¿Cómo uno dice un día, oiga, me agarro y me voy y voy a crear lo mío y voy a tomar todo este conocimiento? Pero especialmente, Mauricio, en un mundo entrando ya en la industria de la logística, en donde los grandes referentes siempre fueron, y vamos a decirlo así, también siguen siendo todavía esas compañías de 40 años como la que mencionas, y muchas otras que son referentes en Colombia, grandes empresas. ¿Cómo dice uno, voy a crear esto, ¿no? Y logra inclusive llegar a competir con ese tipo de compañías gigantescas, con esa experiencia tan amplia que tienen ellos en la industria? ¿Cómo me lanzo yo a competirle a este tipo de empresas, Mauricio? ¿Cómo se toma esa decisión?
Bueno, digamos que si no fue una decisión fácil de cierta manera, pero digamos que yo creo que estaban los ingredientes sobre la mesa. O sea, tenía a mi socio que estaba al 100% al frente de la empresa, yo lo apoyaba desde, como dicen, desde la barrera, mi esposa ya estaba trabajando dentro de Agirex, entonces ya teníamos, como dicen, un pie ahí adentro. Y de cierta manera ya habíamos hecho como un recorrido pequeño de la empresa, había como empezado a tener esos cimientos y para mí realmente fue una decisión relativamente, digamos, difícil por la trayectoria que tenía, pero también muy retadora para el futuro de, como Claro. de lo que tú quieres hacer para tu vida, ¿sí? Porque obviamente ya dejas de tener los jefes y tener como esa estructura organizacional y esas visiones corporativas a construir tu propia visión, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hubo unas conversaciones trascendentes, unas decisiones duras con lo que teníamos que hacer. Fue un tema muy concertado con mi socio. Le dije, mira, me voy a tomar en esta fecha, voy a pasar la carta tal día y vamos a hacer esto. Y vamos a estar al 100% todo el equipo. Y desde esa decisión, que fue obviamente apoyada por mi esposa también en la casa, ya teníamos, como dicen, el equipo de cierta manera armado para que de cierta manera mi llegada fuera, digamos, como ese empujón también que necesitaba esas otras manos que ya estaban desgastándose un poquito ahí en el ejercicio y fue la que nos dio el impulso, de cierta manera, a empezar a hacer cosas diferentes. Con mi socio tenemos una relación, digamos, de comunicación de otras televisiones. Yo hablo más contigo que con mi propia esposa porque de cierta manera la comunicación en un emprendimiento tiene que ser fundamental, tiene que haber un entendimiento. A veces nos pasa que con él, estoy pensando algo y le dije, o sea, estoy pensando esto, no sé, es que yo también estoy pensando lo mismo, o sea, como que tenemos una conexión, una telepatía que decimos, vamos a hacerlo, ¿sí? Y de cierta manera, para mí realmente esa transición fue relativamente, sí, a través de una decisión dura, pero realmente fue donde yo dije, estoy donde quiero. Digamos, con mis ideas, a desarrollarlas, a ejecutar, digamos, y aprender. Yo, digamos, con el equipo siempre hemos dicho, cuando uno se lanza a este mundo de rendimiento, que ya después uno lo vuelve como, uno se habla como el empresario, porque ya empieza a tener una atracción diferente, y a esa transición de emprendedor a empresario es muchas veces desde la filosofía del negocio, como lo tienes que ver, como un negocio como tal, no es como que voy a tener esta idea a ver si me prueba o no, sino es decir, esto realmente es una empresa que tiene sus flujos, tiene sus gastos, tiene su estructura, tiene sus políticas. Digamos que el mundo corporativo nos dio esas herramientas, como ese entendimiento, porque a veces uno a veces escucha emprendedores que dicen no, y uno le pregunta, ¿y cuál es tu presupuesto de ventas? No tengo. Yo decía, pero pues, ¿cómo estás emprendiendo si siquiera tienes un presupuesto de ventas? ¿Cuáles son sus indicadores? Sí. No, yo tampoco tengo. Entonces, ¿qué pasa? Ese mundo corporativo realmente sí nos formó en esa parte, pero cuando uno ya está, dicen, al otro lado de emprendimiento, ya uno dice, no, aquí es el carro, ir y coger esas, como decíamos, hacer que fuera por el cliente. Ya, dicho, trabajaba muchas horas porque entonces todos los fines de semana hacíamos guía, facturaba, cobrábamos, hacíamos de todo, todos éramos 5, 8 personas, entonces nos tocaba hacer muchas cosas al tiempo, nos equivocábamos, entonces no, las equivocaciones cuando uno es emprendimiento, pues le cuestan a uno en el bolsillo, porque pues cuando uno está en el corporativo, pues dice, sí, de pronto está un llamado de atención por ahí, pero no pasa de nada más de un dolor económico, cuando en el caso de un emprendimiento sí hay que poner la cara de una manera diferente. Y digamos que uno va cogiendo esa esencia y digamos que en Agiles empezamos a creer en eso, ¿sí? Y eso yo creo que le falta al empresario, y es creer en lo que uno está haciendo, creer para dónde vamos, y digamos que aquí viene un tema donde empezamos nosotros en el negocio logística como unos intermediarios logísticos entre los grandes operadores internacionales, ¿sí? Que pues realmente son 3 muy marcados en el mundo, y llega un capítulo donde nosotros, digamos, revendíamos los servicios de estos operadores y uno de estos empieza a decirnos, ve, algo está pasando con ustedes que no me hace sentido. Nos llaman, como dicen, al orden y dicen, venga, usted como que está haciendo mucho impulso y creo que usted lo prefiero tener allá de lejitos, y decide, digamos, cortar una relación y empezarnos a ver una como competencia. Y ahí dijimos, fue un dolor para nosotros porque, claro, teníamos como esa pues confianza, que teníamos el respaldo de los operadores, pero cuando un operador te dice de esta magnitud, una multinacional muy grande,
y nos dice, venga, ustedes para mí son un competidor, y uno empieza a decir, algo estamos haciendo bien que está incomodando a alguien en otro lado. Entonces empezamos a detectar que no solo la tecnología como tal y los procesos y nuestra esencia que estábamos adaptando a nuestro modelo de negocio estaba generando una atracción, sino que también estábamos excavando en un mercado donde éramos una propuesta diferente en el mercado. ¿Sí? Y solo te voy a dar una referencia, Giovanni, de lo que somos capaces de hacer. Normalmente un operador logístico, cuando trae a un cliente de nuestro segmento, que es el segmento B2C, el segmento PYME, emprendedor, normalmente le dice, tome y autosírvase, porque es que ustedes me sale muy costoso, ¿sí? Porque es que es un cliente que no me va a generar una gran facturación, es un cliente que me va a ir a recoger un paquete cada una vez, 2 veces al mes, con este sistema, meta su clave, meta su usuario en mi sistema que lo diseñé para usted y haga las cositas usted solo. Nosotros decíamos, venga, pero usted cómo le vas a dar eso a un empresario si ni siquiera a veces se entiende, por ejemplo, la misma plataforma del operador. Entonces, nosotros ahí decimos, por ejemplo, en una cosa simple tan sencilla, es decir, venga, yo le hago la guía por usted, que yo sí tengo la experiencia y tranquilo, venga tranquilo en el exterior, que yo le voy a ayudar a hacer esa documentación necesaria para hacer esa guía. Entonces, ahí están esas estrategias disruptivas, estas estrategias emergentes que realmente nos hacen pensar no cómo lo hacen hoy los actuales, sino cómo lo deberíamos hacer nosotros. Y ahí viene esa adaptación, esa búsqueda de continua y constante de herramientas, de procesos, de aliados, de personas que se conecten con esa filosofía. Nosotros hablamos mucho de la filosofía en Agilez, de la filosofía de trabajo colaborativo. Por eso estas plataformas que permiten ese trabajo colaborativo realmente se convierten en muy buenos aliados porque nos permiten realmente entender que pues mientras uno ayuda al otro, ni siquiera con algo, con necesidad de algo a cambio, realmente se están abriendo un ecosistema colaborativo y eso también en parte yo creo que fue el éxito de Agile, es que vamos abriendo esa red y nos van de cierta manera conectando con nuevos y nuevos referidos y digamos que ahí hay un espacio muy interesante de crecimiento. Mauricio, y esto fue lo que nos conectó a nosotros. Qué bueno que llegas a este punto porque precisamente en ese modelo en donde ustedes identifican aliados que suplan, digamos, de manera eficiente algunos o parte de sus procesos, es en donde nosotros llegamos como líder a hablar con ustedes de cómo es un tema de personal por demanda, de un modelo en donde este es un mercado variable también, la logística es dinámica, más que variable, perdón, es un mercado dinámico, hay muchos picos, depende mucho de estacionalidad, depende mucho de ciertos días dentro del año, y eso hace que hayan picos en donde en los cuales ustedes requieren muchos servicios por demanda y dentro de esos servicios es personal. Y ahí fue donde llegamos nosotros, afortunadamente con ustedes, entendieron muy rápido el mecanismo y lo adoptaron inmediatamente. Tú podrías contarnos, Mauricio, porque además utilizaste la palabra por demanda, ¿no? Lo utilizaste varias veces Sí. en medio de la conversación tuya. Tú podrías contarnos un poco cómo funciona esto de servicios por demanda y cómo le agrega valor a ustedes, porque por supuesto este valor seguro ustedes se lo transfieren al cliente. Finalmente, todos las compañías que estamos aquí, los emprendimientos que estamos aquí, creamos procesos, pero es para darle un mejor valor agregado al cliente final, ¿no? ¿Cómo este tema de servicios por demanda, Mauricio, ustedes lo transforman en valor al cliente? ¿Nos cuentas un poco de esto, por favor? Claro, mira, nosotros de cuando empezamos a tener como ese auge de crecimiento, pues obviamente nos empezamos a ver cortos muchas veces en recursos, sobre todo talento, en poder tener esa capacidad, digamos, de necesidades de cara al cliente. Entonces a veces nos demoramos en los procesos de facturación, nos demoramos en los procesos de recolecciones, nos damos en los mismos procesos operativos de alistamiento de mercancías. Entonces, de cierta manera, empezamos a entender de que necesitábamos un tercero, o sea, que ir y contratar no era tan fácil y tampoco tan sostenible,
Sí, de por sí, digamos que Agilés en los últimos 3 años pasó de tener 12 personas en el 2021, de 33 en el 2022 y este año ya vamos por 68, 67. Entonces, digamos que ahí fue casi un 13x que multiplicamos en 3 años, pero por la misma capacidad, la misma proceso de expansión y este tipo de herramientas como Liver y como otras que hay en el mercado que realmente en cierto core de negocio, por ejemplo, nosotros tenemos unos vehículos on demand para la capacidad de recolecciones por días, si necesitamos unos motorizados adicionales, los buscamos, con recursos humanos, pues también lo mismo, buscamos de la operación, nos dimos cuenta que los picos de los lunes, miércoles y viernes eran más altos, okay. Entonces necesitamos tener unos picos justamente a la medida para esas operaciones y de pronto no tener unos recursos de cierta manera que no tan productivos, desaprovechados, de pronto no enfocados en lo que queríamos. Empezamos a ver que habían herramientas o aplicaciones como Liver en este caso puntual, donde nos generaban ese valor, donde nos permitían ser muy productivos en un área específica, tener personal calificado de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio. Entonces yo subía la aplicación y decía, ven, necesito esta persona, y vas escogiendo, venga, este es el que me sirve, me pasan la calificación, llega la persona, uno de mis temores, ahí te voy a compartir, era no, y esta persona, ¿será que sí me funciona, no me funciona? ¿Será que sí se adapta a mi esencia de Agilés, a mi cultura organizacional? Pero mira que hoy, que llevamos ya un tiempo con ustedes, realmente la calidad de personas que están con nosotros, el respeto que se existe, de cierta manera, la forma en que hay esa interacción, independientemente que la persona sea por una aplicación o que sea de nosotros, digamos, contratos directamente, siempre es una persona que se enfoca en los resultados, siempre es una persona que llega a aportar y que si bien, como te decía anteriormente, el cliente no lo percibe materialmente, cuando va y paga un servicio con Agilés se da cuenta que hay detrás una calidad, hay un valor diferenciado, hay realmente unos recursos que nos están aportando, ¿sí? Entonces, digamos que ahí realmente uno valora mucho este tipo de tecnologías, uno valora mucho este tipo de soluciones tecnológicas y también, digamos que acá estamos hablando también no solo de la tecnología, sino la administración de personas a través de la tecnología, que eso, vuelvo te decía, yo creo que en Blockbuster cuando estaba ya que trabajaba 4 o 5 horas, nunca iba a existir eso, ¿sí? Entonces, es esa distribución de esos modelos que realmente en Agilés nos ha ido muy bien. Entendemos bien, incluso he tenido conversaciones con la contadora y ve, y esto ahora cómo lo vamos a hacer, y será que estas personas, yo no, mira, Liver nos da todas las garantías, nos factura los servicios, tenemos el soporte que las personas están cubiertas con todo lo de ley. Entonces digamos que realmente uno se siente muy tranquilo con este tipo de soluciones, se siente uno que se enfoca en lo que debe hacer y que separen aporte realmente al crecimiento y la productividad de la empresa. Entonces, realmente yo creo que esas oportunidades de entender esas operaciones on demand, entender dónde yo debo poner a las personas, dónde yo pongo los recursos, en qué momento los puedo seleccionar. Tuvimos en un momento algún tema como de, venga, pero es que si esto es por aplicación, ¿yo cómo lo pago? Entonces, venga, la misma tecnología se adaptó a las formas de pago que también yo tenía. Entonces, de cierta manera, no es que es mi tecnología y es así, o sea, es cuadriculada, sino realmente aprecio mucho la flexibilidad, ¿sí? Porque nos permitió que entre las dos empresas o las dos soluciones realmente generáramos un valor muy importante. Mauricio, excelente. Y aquí vuelvo a traer esas experiencias tuyas cuando contabas que habías vivido en Estados Unidos y allí conociste en ese momento el mundo de trabajar por horas, que por supuesto beneficia a los dos puntos del ecosistema. Beneficia a una empresa que requiere ser productiva porque quizá requiere un personal especial o específico el fin de semana en donde se incrementa su volumen, pero entre semana baja, ¿no? Entonces requiere tener ese modelo de contratación por horas porque lo hace más productivo. Y también conecta a ese mundo de personas que no necesariamente está en la capacidad o inclusive en la decisión de voy a unirme a un contrato laboral y a cumplir ese horario, porque no lo puedo hacer ahora, tengo que estudiar, practico algún tipo de deporte, tengo un hobby, o tengo esta otra manera de generar, entonces necesito trabajar por hora. Entonces, conecta a los dos mundos.
pero eso lo vive Estados Unidos hace muchísimos To- años, ¿no? Total, total. Y mira que hoy me pasó un caso también de éxito contigo, puntualmente con Líder, y es que un día estaba en una zona, pues en un espacio como ya de recreación con un vecino y me contó, tenía una empresa, una inmobiliaria, y él me contaba, no, yo tengo unos problemas porque es que los vendedores, la parte administrativa no me está, se me va y me viene, no queda, y a veces yo no le necesito tiempo completo. Yo le decía, no, pero si eso ya existe, está libre, yo trabajo con ellos y le expliqué el modelo y les di el contacto. Yo le dije, Nelson, llámate a Liber y verás que te va a solucionar. No, como a los 8 días, Mauricio, pero qué cosa tan buena, ya me solucionaron el problema, ya tengo la persona que me va a trabajar. Era como una parte administrativa, va a trabajar los lunes y los miércoles. Yo decía, mira que es que ese modelo realmente es un modelo, no solo que hoy, por ejemplo, hay unos temas de tendencias de trabajos de remoto y todo el tema, sino que también trabaja por casi por obras o soluciones o tareas específicas que todas las empresas vamos necesitando. Entonces, y vamos que con ustedes podemos tener desde el carpintero para arreglar, no sé, o el del señor que me arregla el baño, hasta la persona técnica que necesito, o la persona de la operación que yo necesito, o cualquier tipo de recurso que me das esa flexibilidad. Incluso coloquialmente internamente decimos, no, es que Líder es nuestro proceso, es nuestra empresa de selección, porque es que ahí tenemos ya al clic, a un solo clic, las personas que Sí. necesitemos, ¿sí? Y no nos estamos desgastando en la empresa, bueno, ¿y ahora quién vamos a contratar? Y ahora con ese dolor que también sufrimos todos los empresarios de tener el talento adecuado, y vuelvo, te digo, desde la experiencia Gilex, las personas que llegan por la aplicación son personas realmente que se casan, que entienden, que tienen beneficios, que digamos se adaptan, que hablan muy bien, o sea, no son personas que uno dice, no, nos dan una mala experiencia, realmente estamos muy satisfechos con lo que estamos viendo, la productividad obviamente la controlamos, los costos los controlamos, Eso. digamos que hay un gana-gana, yo siempre lo he dicho. Mauricio, fíjate que también para contarles un poco a nuestros participantes de la experiencia nuestra, también vamos a ser claros, nosotros no nos estamos inventando el agua tibia, no nos estamos inventando el modelo de contratación por demanda. Insisto, Estados Unidos nos lleva años luz en este tema porque han medido la productividad, probablemente ustedes también la miden desde el lado de los servicios de personal por demanda que consumen el Líder y de los otros que nos comentas que también de ese transporte por demanda. Pero fíjense que nosotros lo que hicimos fue adaptar un modelo que tradicionalmente ha funcionado muy bien en otras geografías, lo trajimos a Latinoamérica, pero lo diferenciamos con la tecnología. Y la diferenciación de la tecnología es precisamente lo que tú estás explicando, Mauricio. Tengo el personal, tengo las personas que están dispuestas a trabajar por horas, que lo quieren hacer, pero la tecnología las habilita muy rápido. Es diferente a saber que existen, porque yo sé que existen un montón de personas afuera, pero ¿cómo las localizo? ¿Cómo sé en dónde están? ¿Cómo sé si están dispuestas? ¿Cuánto tiempo me toma contactarlas? Convencerlas de que vengan. Nosotros lo tenemos a un clic al consumo exactamente por lo que tú demandas y esa es, digamos, también nuestra propuesta de valor soportada en tecnología. Mauricio, yo creo que aquí nos podemos quedar conversando contigo horas y horas, de Muy verdad tiempo. que es muy entretenido. Yo quisiera darle espacio unos minutos a algunos de los participantes que estén acá y que quieran preguntarte algo, que quieran conocer algo un poco más a profundidad o también algo que nos quieran compartir. Solo necesito pedirte un favor a ti, Mauricio, y es que te voy a presentar a mi esposa para que le expliques por qué uno habla más con el socio que ella, para que lo escuche de un tercero. Con mucho Lo gusto, claro necesito. que sí. Seguro que sí. Vale, Mauricio, gracias. Bueno, aquí abro el espacio para nuestros participantes. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, por favor, nos puede levantar la manito aquí desde la aplicación y Mauricio ya acá y yo acá dispuestos a responder. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. De todas maneras,
los contactos los vamos a dejar disponibles para todas las personas que asistieron, tanto el contacto de Mauricio para cualquier tipo de consulta que le quieran hacer a él personalmente, o también, por supuesto, para los mismos servicios de Agilex. Del lado nuestro igual, vamos a dejar los contactos con ustedes por si requieren que tengamos algunas conversaciones para algunos de sus emprendimientos. Mauricio, de verdad, gracias nuevamente por este espacio, gracias por esa apertura que tienes y por contar esas historias que créanme que nos nutren mucho y que nos llenan también de mucho valor y nos llenan también de mucha seguridad, de la seguridad que nos transmites tú, de cómo definitivamente ser muy curiosos, de cómo definitivamente ser innovador, desde el caso en donde llegaste al bar y encontraste un Cardex y eso lo convertiste en un cuadro de Excel, que seguramente en ese tiempo hablar de un Excel a un administrador de un bar era hablarle de algo aeroespacial, y que quizá, como tú bien lo dices, no sabías si te iba a funcionar o no, pero aplicaste eso que viste en la universidad y te ha venido saliendo. Entonces, eso definitivamente nos proyecta a nosotros, los emprendedores, mucha seguridad y las puertas del Iber completamente abiertas para ti, Mauricio, para Gilex. Es una fortuna para nosotros encontrarlos a ustedes, no como clientes, sino como socios de negocios. Y bueno, el espacio para ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti, Giovanni, y bueno, a todos los oyentes, a todos los amigos que se conectaron. Digamos que nosotros como desde Agilex sí queremos, nuestro propósito es llevar a todos sus empresarios, ese es nuestro propósito, ayudar a todos sus empresarios a conquistar el mundo a través de las soluciones que Agilex muestra, y que de cierta manera con esta cultura de innovación, con esta cultura de buscar proveedores, con esta cultura de encontrar herramientas tecnológicas que permitan adaptarse a los nuevos cambios, a las demandas de productividad, a las demandas de horas de trabajo, a las demandas de diversificación de trabajos. Creo que ahí hay muy buena oportunidad de seguir encontrándolos, como ustedes, como tú decías, aliados. Soy un referente para siempre hablar muy bien de ustedes, porque realmente el trayecto que tienen, la oportunidad que tienen, sobre todo en el mercado latino, en el mercado, digamos, donde hay unas condiciones regulatorias diferenciadas, creo que tiene una propuesta de valor muy interesante. Nosotros también desde Agilex ya somos inversionistas ángel de algunas empresas de fintech, en este caso de Finturo, que es una empresa que nos sirve de monetización legal de divisas de esos empresarios que hacen esas ventas al exterior y que hoy los traemos acá. Entonces, digamos que también hemos inculcado esa cultura de innovación y inversión en nuevas ideas de empresarios, de emprendedores, y digamos que también queremos aportar de que uno desde el emprendimiento puede apoyar, y mi socio José siempre lo decía, emprendedor ayuda a emprendedor, y eso es una cultura que tenemos que seguir teniendo, y también a los que de pronto hoy trabajamos en el mundo corporativo, como yo duré muchos años, también entender de que también uno puede emprender en esas, el emprendimiento realmente es hacer, ese nuevo hacer, y que de cierta manera nuestra visión desde Agilex es ayudarle a todo el mundo a conquistar el mundo con sus sueños, con sus emprendimientos, con sus ideas, y pues bueno, de la mano de los mejores, de la mano de las mejores herramientas, de la adaptación de tecnologías. Y nuevamente muchas gracias por este espacio a ti, Giovanni, y a todos los de Líder. Gracias, Mauricio, y gracias a todos por su atención, por su interés, y esperamos verlos pronto, en un par de semanas, en un nuevo webinar. Que estén bien. Feliz noche, que estén muy bien. Igualmente para todos. Chao.